buenas a todos y a todas. Vamos a comenzar entonces la segunda y última sesión de este coloquio. Hoy día nos corresponde entonces comenzar. ¿Dónde está esto? Acá. Nos corresponde comenzar con la conferencia del profesor Daniel Neri, que se llama La imaginación psicológica, el sentido común del siglo XXI, el signo de interrogación. Como ya les conté, vamos a hacerlo en forma virtual. El profesor Nering grabó la conferencia, preferimos hacerlo así que hacerlo en vivo por cualquier eventualidad, ¿no? Sin embargo, la parte después del comentario que va a hacer el profesor Steger, a partir de ese momento nos vamos a conectar con el profesor Nering en China, que tiene 11 horas de diferencia, así que para él en este momento son las 8:30, 8 de la noche. Bueno, el profesor Nering trabaja en la East China University of Science and Technology de Shanghai. Es editor de la serie Therapeutic Cultures en la editorial Routledge y es cofundador de la red académica multidisciplinaria Popular Psychology, en castellano, Psicología Popular, Cultura de Autoayuda y la Industria de la Felicidad. Y recientemente publicó en Palgrave un libro que se llama Transnational Popular Psychology and the Global Self-Help Industry, es decir, la psicología popular transnacional y la industria de autoayuda global. Eso sería. Entonces, vamos a dejarlo primero con el profesor Nering en forma virtual y luego le vamos a dar la palabra al profesor Steger, que va a hacer un comentario respecto a su presentación. Hola, son las 5:40 de la tarde, el 9 de octubre. Estoy aquí en mi oficina en Shanghai y lamento no poder estar con ustedes en nuestro evento. No obstante, espero que esta presentación por video por lo menos les vaya a ser de algún interés. Me da gusto poder contestar por lo menos algunas preguntas en vivo después de la presentación. Bueno, voy a empezar. El tema de mi presentación es lo que he denominado la imaginación psicológica, es decir, la manera en la cual procesos de psicologización han sido constitutivas de un nuevo sentido común para el siglo XXI. Y voy a proceder en esta presentación en 3 partes. Primero, voy a hablar de la manera en la que la psicologización de la sociedad es constitutiva de este sentido común, es decir, voy a tratar de ofrecer una definición de lo que es la imaginación psicológica. Segundo, voy a hablar de la manera en la que la imaginación psicológica está asociada con la interpenetración de capitalismo contemporáneo y formas autoritarias de gubernamentalidad y control social. Y tercero, hacia el final, voy a hablar por lo menos un poquito de las consecuencias que todo eso tiene para la investigación social, para la crítica sociológica y para el análisis de culturas terapéuticas y procesos de psicologización que a todos nosotros nos interesan. Estas son entonces las 3 partes de esta presentación. Bueno, voy a empezar con una idea que ya se ha ensayado mucho, una idea sencilla en este sentido. Esta es la idea de la psicologización, algo he debatido mucho en la literatura académica y por lo tanto útil, yo pienso, para explicar bien qué es lo que entiendo yo bajo el término de imaginación psicológica. Bueno, el término psicologización, la idea que las sociedades contemporáneas hayan sido psicologizadas, se refiere, yo pienso, a 2 procesos cercanamente asociados. Por un lado, si hablamos de psicologización, hablamos de la difusión de
prácticas psicoterapéuticas y conocimientos psicológicos a través de la sociedad. Segundo, entonces, hablamos de la reconstrucción de regímenes institucionales y de modos de control social a partir de la incorporación de conocimientos y prácticas psicológicas. Es decir, la psicologización de la sociedad significa la reconstitución tanto de la autoidentidad y de las relaciones cotidianas como de sistemas de significado cultural de gran escala, regímenes institucionales y estructuras de poder y control social. En cuanto a esta psicologización, se pueden distinguir, yo pienso, 5 momentos históricos. Primero, la generación de conocimientos psicológicos a partir por lo menos del siglo XIX. Segundo, los usos más y más frecuentes, los usos clínicos de estos conocimientos terapéuticos. Primero en Europa y Norteamérica y luego a escala internacional más y más grande. Tercero, por lo menos a partir del segundo cuarto del siglo XX, la popularización de estos conocimientos y de estas prácticas terapéuticas, el auge entonces de la psicología popular en forma de productos de autoayuda, servicios terapéuticos populares, workshops, seminarios sobre cómo ser más exitoso en el trabajo, mejorar la vida amorosa, encontrar pareja, etcétera, etcétera, la popularización de todo eso y al mismo tiempo, por lo menos a partir del segundo cuarto del siglo XX, sino ya antes, la comodificación de la psicología popular, es decir, la conversión de conocimientos y prácticas terapéuticas en comodidades y servicios que se puedan instrumentalizar para la ganancia económica, un proceso que ha contribuido, yo pienso, de manera muy importante al éxito transnacional, prácticamente global, de la imaginación psicológica. Y finalmente, yo pienso especialmente en la última parte del siglo XX y a principios del siglo XXI, en el contexto del auge de tecnologías nuevas, de la digitalización, del crecimiento de tecnologías de inteligencia artificial, la interpenetración de conocimientos y prácticas terapéuticas con políticas gubernamentales y modos de control social. Este último punto lo voy a ejemplificar en la segunda parte de esta presentación, hablando especialmente de lo que está pasando aquí ahora en la China. Entonces, 5 momentos en la psicologización de la sociedad a nivel internacional. Todo eso lleva, como he propuesto, a la constitución de la imaginación psicológica como sentido común. Con el término de imaginación psicológica me refiero, de hecho, más o menos exactamente a lo opuesto de lo que entendemos bajo el término de imaginación sociológica. La imaginación psicológica parte de problemas privados, problemas personales, y los trata como tales. La imaginación psicológica busca la modificación de la conducta individual, de nuestros pensamientos, actos, sentimientos, con el propósito de lograr la autorrealización y la felicidad. Y, como se ha discutido mucho,
en la literatura académica, la imaginación psicológica conlleva una cierta tendencia hacia la conformidad con el orden social que está en existencia en el momento, ya que vuelve invisible, hace que se vuelvan invisibles las dimensiones institucionales y socioestructurales de los problemas personales. Es decir, la imaginación psicológica va asociada con procesos de privatización y de politización radical. Un argumento que es muy común y ha sido ampliamente debatido en nuestro campo de trabajo. Y por lo tanto, la imaginación psicológica permite la instrumentalización de la vida humana a pequeña escala en el manejo de recursos humanos, la modificación terapéutica de la conducta individual para mayor productividad en el ámbito laboral y económico, y a mayor escala en términos de lo que en inglés se denomina social engineering. No sé bien cómo decir eso en español. Se usa el término ingeniería social, no suena muy bien. Bueno, me refiero con social engineering al control y a la modificación de la conducta de poblaciones enteras hasta a nivel nacional. Luego voy a dar un ejemplo de proyectos que el gobierno chino está desarrollando ahí en términos de social engineering. Pero por el momento nos sirve pensar en qué significa hablar de la imaginación psicológica como sentido común. Y ahí me parecen interesantes dos puntos de partida teóricos. Por un lado, se podría hablar del sentido común a partir del pragmatismo sociológico, como por ejemplo en la obra de Anne Swidler. Hablar entonces del sentido común como normas, valores y creencias que nos permiten hacer sentido, comprender nuestra vida diaria y actuar de manera efectiva en el mundo, ya que, y esto es el punto importante, estas normas, estos valores, estas creencias, este sistema cultural de sentido común encaja con los contextos institucionales en los que vivimos. Un ejemplo que me parece muy interesante en este contexto es la idea psicologizada de fortaleza mental. Resilience en inglés. Resilience es un término que se utiliza mucho en el ámbito académico, por lo menos en el mundo anglosajón, en Gran Bretaña y yo creo también en Estados Unidos, para darles consejos terapéuticos a académicos presionados y estresados. Como académicos vivimos en un contexto institucional, trabajamos en un contexto institucional en el cual el empleo se ha vuelto cada vez más precario, en el cual nuestra capacidad de mantener nuestros contratos, de mantener nuestros puestos, de obtener una promoción, etcétera, se rige por la cuantificación de nuestro trabajo. Los puntos que nuestros estudiantes y nuestros jefes nos asignen en evaluaciones semestrales de enseñanza, el número de citas que nuestras publicaciones consigan, el rango de las revistas en las que publicamos en
tal o cual índice internacional, el monto total que conseguimos anualmente en fondos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es nuevo. Este es el resultado del desarrollo del capitalismo académico a lo largo de los últimos 15, 20 años. Eso antes no existía. No obstante, eso es un hecho en nuestra vida laboral diario, tanto en estos países anglosajones como en muchas otras partes del mundo. Aquí, de hecho, también en la China, que es bastante estresante, y entonces se propone la idea de fortaleza mental en cursitos, workshops, seminarios, libros de autoayuda para académicos estresados, una gran gama de intervenciones terapéuticas para académicos estresados para que sí podamos rendir, para que sí podamos cumplir. Esta idea de fortaleza mental muestra muy bien, yo pienso, el encaje entre contexto institucional, en este caso académico, y conocimiento psicológico, imaginación psicológica, imaginación terapéutica que nos permite sí ser académico efectivo. Y segundo, siguiendo de allí, llegamos de manera muy fácil, por supuesto, a la obra de Antonio Gramsci y a la idea que el sentido común forma parte de lo que Gramsci denominó la filosofía espontánea de la vida cotidiana, que se constituye por el idioma, por el sentido común y por el folclore, y que está asociada, por supuesto, con la división gramsciana marxista entre actividad práctica y conciencia teórica. Si nos acercamos a la idea de imaginación psicológica como sentido común de esta manera, por supuesto, llegamos a un modelo de psicologización, de imaginación psicológica como conciencia falsa en el sentido marxista. Esto, por supuesto, otra vez es una idea muy ensayada, una idea muy criticada, una idea sobre la cual algunos colegas han escrito que no refleja enteramente la complejidad de la cultura terapéutica. No obstante, yo pienso que por la manera en la cual la imaginación psicológica va asociada con el capitalismo contemporáneo y con la manera en la que se interpenetran el capitalismo contemporáneo y formas de dominio político, de gubernamentalidad autoritarias, que por estas asociaciones vale la pena retomar esta noción de imaginación psicológica como conciencia falsa. Entonces, para concluir esta sección de la presentación, se podría decir que todos habitamos, lo cual mi colega Dylan Carrigan y yo en nuestro libro nuevo del mismo título hemos denominado mundos terapéuticos, therapeutic worlds. Mundos terapéuticos que se constituyen en términos cognitivos, en términos emocionales, en términos institucionales, etcétera, por la interpretación de autoidentidades terapéuticas y de regímenes institucionales terapéuticos. Por el lado de la autoidentidad, vivimos en un mundo terapéutico en el cual nuestras emociones, nuestro conocimiento, los discursos públicos que enfrentamos a diario, las relaciones de poder que vivimos son regidas por conocimientos y prácticas terapéuticas. Por el lado institucional, el mundo contemporáneo está constituido por la interpenetración de estos conocimientos y prácticas terapéuticas en regímenes institucionales de escala local, nacional y transnacional, términos de estados y prácticas de gubernamentalidad,
en términos de procesos de colonialismo, postcolonialismo y neocolonialismo, en términos de religión organizada, de educación, de negocios y de mundo laboral, de familias y relaciones íntimas, etc. Entonces, habitamos un mundo terapéutico, términos cognitivos, términos emocionales, en términos institucionales, del cual es muy difícil, yo pienso ya, para muchos escaparse para pensar el mundo de otra forma, por ejemplo, en términos sociológicos. Y de allí llegamos a la segunda parte de la presentación, es decir, a lo que quisiera decir sobre la asociación de psicología, capitalismo y políticas autoritarias. Como punto de partida, aquí sirve pensar de manera histórica, primero en la asociación entre capitalismo y democracia liberal. Se ha propuesto en la literatura histórica y en la literatura sociológica la idea, por supuesto ya muy criticada, que el auge del capitalismo desde el siglo XVIII vino asociado con el auge de formas políticas republicanas y democráticas. De manera clásica, la Revolución Francesa y las consecuencias que tuvo en términos de procesos de defeudalización y de democratización a largo plazo en Europa. Por supuesto, este argumento deja a un lado el hecho que el auge del capitalismo siempre fuera de Europa y ciertas partes de Norteamérica, y ni siquiera estas, vino asociado con modelos de dominio y explotación colonial muy brutal. Entonces, aún el Estado revolucionario francés mantuvo en Haití un régimen colonial tan salvaje que a fin de cuentas llevó a la revolución haitiana, la cual tiene consecuencias importantes para la situación económica y social de Haití hasta el presente. Esta asociación histórica de capitalismo y dominio político autoritario es un tema que surgió mucho en la investigación que recientemente Dylan Carrigan y yo, ya mencioné nuestro libro nuevo, llevamos a cabo en Trinidad y Tobago, en el Caribe. Trinidad y Tobago fue colonizado por los españoles en los años más allá de 1530, se volvió una colonia británica en 1802. Los británicos establecieron un sistema de haciendas coloniales de explotación agricultural a partir del uso de esclavos traídos a gran escala desde la África Occidental. En 1838 estos esclavos, tanto en Trinidad como en todo el Imperio Británico, vivieron su emancipación y en 1962 Trinidad y Tobago se volvió una nación independiente. Lo que es interesante en este contexto es que el periodo de emancipación en las décadas que más allá de 1838 vivió tanto la implementación de nuevas estrategias de dominio colonial de los esclavos liberados por los dueños británicos, como la fundación de las primeras instituciones psiquiátricas en Trinidad y Tobago. Entonces, el primer hospital mental se estableció en Trinidad en 1858. Fue el
y de hecho todavía existe el Lunatic Asylum St. Anne's, British West Indies. Y como nuestra investigación ha mostrado, esta institución psiquiátrica originaria para la psiquiatría en Trinidad y Tobago siempre fue más asociada con formas de dominio colonial, a veces muy punitivas, que con la implementación del conocimiento psicológico para tratar pacientes individuales. La psiquiatría en Trinidad y Tobago siempre fue más un instrumento de control social que un instrumento de tratamiento médico individual. Entonces no es sorprendente que, como escribimos en nuestro libro, en Trinidad y Tobago el campo de la psiquiatría es mucho más antiguo que el campo de la psicología académica. De hecho, la primera revista médica y la primera asociación médica no se establecieron hasta los años 30 y la psicología como campo académico y profesional no existe en Trinidad y Tobago hasta el periodo de la independencia, hasta los años 60. Y la primera ley de salud mental no se aprobó hasta 1975. Entonces, en Trinidad y Tobago, como en muchas otras sociedades colonizadas, la psiquiatría y por extensión la cultura terapéutica siempre fue más un instrumento de dominio colonial que un instrumento de tratamiento individual. Y esta asociación sigue en el mundo contemporáneo de otras maneras. Llevamos a cabo entrevistas a profundidad en Trinidad y Tobago con consumidores de narrativas de autoayuda, especialmente en cuanto a asuntos de la vida íntima, relaciones románticas, amor, sexualidad, pareja, etc. Típicamente en el contexto de Trinidad y Tobago por las redes sociales, especialmente por Facebook, un sitio muy popular en esta sociedad como en muchas otras partes del mundo. Y una de estas entrevistas mostró una asociación muy interesante. En esta entrevista un hombre llamado George, los 30, de clase media, profesional, quien usaba mucho los apps, los programas, los textos de autoayuda en línea, nos habló de cómo por un lado la autoayuda le daba muchas ideas de cómo mejorar su vida íntima, sus relaciones con sus parejas, pero por el otro lado lo que hizo fue, en sus palabras, create a box, meterlo en una caja cognitiva e institucional que ya no le permitía, eso ya no lo decía ya no lo dijo de forma tan clara, esto es mi interpretación, ver todo el contexto institucional, todo el contexto social, de género, de etnicidad, de muchas otras formas de diferenciación y desigualdad social en el cual él conducía sus relaciones íntimas. Entonces yo pienso que George describió de manera muy poco concreta en esta entrevista es parecido a lo que los antropólogos Komarov y Komarov han denominado la colonización de la conciencia, es decir, la tendencia del capitalismo contemporáneo de llevar a partir de la cultura de consumo a una decontextualización y depolitización del individuo, de integrar el ciudadano como consumidor en la sociedad de consumo transnacional y de al mismo tiempo hacer invisibles a todos los
contextos socioestructurales, institucionales, otra vez de clase social, de etnicidad, de género, etcétera, de estos contextos locales en los que los individuos conducen sus vidas diarias. Y de hecho, más allá de George, en las muchas entrevistas que llevamos a cabo en Trinidad y Tobago, nadie habló de forma clara de todas las divisiones de género, de etnicidad, de todas las desigualdades de violencia de género e íntima, que son problemas significativos cuando se trata de la vida íntima y familiar en Trinidad y Tobago. Más bien, los consumidores de autoayuda con los que hablamos parecían habitar un mundo muy decontextualizado, muy individualizado, de narrativas de autoayuda en el ciberespacio, en las redes sociales, en Facebook. Y allí, por supuesto, se da otro ejemplo de cómo la imaginación psicológica puede llevar tanto a un conformismo como a una privatización y atomización radical de las relaciones interpersonales. Más allá de eso, también va asociada, por supuesto, con formas de gubernamentalidad directamente autoritarias o totalitarias, y ahí quisiera utilizar otro ejemplo, y este es el nuevo sistema de crédito social en China. Como tal vez ya sabrán, en China, a partir del año 2020, a cada ciudadano se le asignará un puntaje que determinará hasta qué punto, en términos morales y políticos, este ciudadano esté considerado como buena o mala persona. Y esta evaluación, a partir de este puntaje, determinará ciertas intervenciones terapéuticas en la vida individual, así como ciertos castigos. Por ejemplo, si uno sí o no pueda conseguir un crédito, si uno pueda o no pueda comprar casa, qué escuela uno pueda mandar a los hijos, cuánto cuesta un boleto de avión, o si siquiera uno pueda volar por avión, si a uno le esté permitido registrarse a cierto sitio de internet en línea para buscar relaciones de pareja, etcétera. Y este sistema de crédito social se constituye a través del uso de inteligencia artificial, del monitoreo de la conducta individual a gran escala, en línea, con el uso de cámaras, en todos lados, en sitios públicos y privados, y por medio de la intervención otra vez terapéutica en la vida diaria. Entonces se van a utilizar tecnologías de inteligencia artificial nuevas para determinar el estado emocional de los individuos. Las cámaras que en China están por todos lados van a determinar si uno está triste, si uno esté feliz, si uno esté deprimido, si uno esté enojado, y a partir de estas determinaciones se va a decidir cuáles terapias y cuáles castigos tal vez se necesiten asignar a este individuo. Todo este sistema está constituido en cooperación entre Estado y empresas privadas. Todo este sistema se basa en la colección a gran escala de
datos sobre la conducta de los individuos en la vida diaria y entonces, por ejemplo, el Estado chino colabora de manera cercana con la empresa Tencent, que opera WeChat, el equivalente chino a Facebook, una red social con 850.000 usuarios, y los mensajes de estos 850.000 usuarios, los mensajes que se manden entre ellos a diario, no son privados. El Estado los puede leer, la policía los puede leer, la empresa los puede leer y van a ser utilizados para diseñar intervenciones terapéuticas y punitivas a partir de la asignación de un puntaje de crédito social a partir del año 2020. En algunas partes de China este sistema ya está en uso y al parecer se está volviendo un gran éxito. Y todo eso yo pienso es un ejemplo extremo de lo que quisiera denominar capitalismo totalitario, es decir, la interacción entre Estado y regímenes institucionales diversos, empresas, ámbitos laborales, educación y sistemas educativos, familia, instituciones médicas, etcétera, para reconstruir de manera fundamental a la estructura cognitiva y emocional de los individuos, algo que se podría denominar con razón, yo diría social engineering, ingeniería social. El sistema de crédito social tiene como objetivo, primero, que los individuos automodifiquen de manera autónoma su conducta para obtener de manera anticipada un buen puntaje de crédito social. Tiene como objetivo intervenir de manera terapéutica en la vida de los individuos y tiene como objetivo, si todo esto no funciona, corregir la conducta de manera punitiva a través de asignar castigos. Esto es un ejemplo extremo, yo pienso, de la asociación entre cultura terapéutica y políticas autoritarias en el contexto de la interpenetración de capitalismo y desarrollo político estatal, pero yo pienso que en tendencias similares se pueden observar a escala más pequeña y de manera más drástica en muchas otras partes, en muchas otras sociedades en el mundo. Y eso me lleva al punto final de mi presentación. Ya estoy más allá de mi tiempo, así que voy a abreviar mis ideas aquí un poco. Y el asunto final es el problema de la crítica social. Es decir, la pregunta, ¿cómo en este contexto de psicologización radical, en este contexto de imaginación psicológica como sentido común, en este contexto de políticas crecientemente autoritarias, cómo podemos mantener nuestra identidad como sociólogos o como investigadores sociales críticos? En otras palabras, en todos estos contextos que he tratado de describir, ¿cuál es el papel de la crítica sociológica? La crítica sociológica ha vivido un declive no solamente por la psicologización de la sociedad, por el hecho que tanto en el mundo académico como en la esfera pública, la crítica sociológica es y puede ser menos y menos visible, sino también por razones intelectuales, como ha sido descrito mucho, por ejemplo, el auge de los discursos postmodernos a partir de los años 70 y 80. No obstante, yo pienso que nosotros
trabajando en el campo del análisis crítico de las culturas terapéuticas, estamos enfrentando un momento importante en el que tenemos que pensar en modelos nuevos de crítica sociológica y también en modelos nuevos para darle significancia a esta crítica sociológica, para darle significancia a la imaginación sociológica en el ámbito académico y en la esfera pública, en una esfera pública psicologizada, en una esfera psicológica dominada por la imaginación psicológica, por la neurobiología, por la sociobiología y en total por modelos cognitivos, emocionales, que van fundamentalmente en contra de lo que se podría llamar la imaginación sociológica. No quisiera pretender que yo tenga una solución para este problema. Tal vez hasta les haya parecido demasiado, para decirlo así, apocalíptico, demasiado negativo en la manera en la que he tratado de describir el estatus contemporáneo de la imaginación psicológica y su asociación con el autoritarismo, pero aún así pienso que lo que he señalado por lo menos son tendencias sociales significativas que todos tenemos que tomar en serio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, Dani, ahora sí. Acá vamos a ver tu presentación. Entonces ahora, mira. Aquí, a mi lado está el profesor Antonio Stegel. ¿Sí? El profesor es psicólogo, doctor en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor asociado de la Facultad de Psicología, y va a ser él el que va a comentar tu presentación. Espera, ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora sí. A ver si Lo escucha. siento. Hola, hola. ¿Se me escucha, Daniel? Sí, escucho. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación a Rodrigo y gracias al profesor Daniel Neri por su conferencia, la cual voy a comentar en unos 10-15 minutos, buscando, bueno, contribuir a la conversación, al diálogo y al debate. Voy a leer. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, aló. ¿No? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Suena? Sí. Una pregunta que me parece importante formular a partir de la conferencia del profesor Nering y para abrir la discusión es en qué medida la tesis propuesta de la intensificación de la psicologización de la cultura y la vida social o de la expansión de una cultura terapéutica del yo en las sociedades actuales resulta una clave fecunda para pensar las dinámicas sociopolíticas, socioculturales y subjetivas que definen la especificidad histórica de la modernidad contemporánea. Más específicamente aún, en qué medida dicha tesis de la intensificación de la psicologización contribuye a iluminar los procesos de neoliberalización y reconfiguración sociocultural experimentados por las sociedades latinoamericanas en las últimas 3 décadas. Tomando el juego de palabras del profesor Nering, la pregunta sería en qué medida la tesis de la imaginación psicológica como nuevo sentido común en la cultura tardomoderna contribuye a la tarea y promesa que Mills asoció a la imaginación sociológica, esto es, la capacidad de captar la historia y la biografía y la relación entre ambas en la sociedad, o, dicho
dicho en términos también del propio Mills, la capacidad de comprender las estructuras sociales en una perspectiva histórica y en relación a las experiencias e inquietudes humanas. Quisiera responder esta pregunta destacando tanto lo que a mi juicio son los aportes de la tesis de la imaginación psicológica a la imaginación sociológica, así como lo que me parece que son algunas de las limitaciones en el plano analítico y normativo de las perspectivas de la psicologización como marco para pensar las sociedades contemporáneas. Desde la perspectiva de los aportes, pienso que la tesis es, por supuesto, un aporte central para comprender las formas contemporáneas de gubernamentalidad neoliberal o de los imaginarios culturales tardomodernos, caracterizados por fuertes procesos de individualización, privatización, psicologización de las experiencias personales y la vida social, bajo los mandatos de la empresarización de la vida y de la búsqueda de la autorrealización personal. La expansión y exacerbación de los saberes y tecnologías del complejo sí, como claves interpretativas de construcción de las identidades y de orientación de las prácticas y como mecanismos de regulación social en distintos espacios institucionales, es un aspecto clave para comprender los procesos de despolitización, mercantilización, responsabilización individual y fragmentación que definen las experiencias y modalidades de lazo social en la sociedad actual. Siguiendo a Jan de Vos, y como el profesor Nering también lo señala, la psicologización acentuada en las últimas décadas es una dinámica consustancial a los procesos de modernización . Sí. ¿En qué parte quedé? Este es el problema. Quizás te debería haber grabado. Haberte grabado y le he mandado a... Y no se lo podía. Ahí está. Sí. ¿Me escuchas? Aquí estoy. Okay. Sí, esto de desconectarme es un error en China y eso tiene que ver mucho con este asunto de donde que usted habló cuando yo me desconecté. De eso puedo hablar, lo siento. Okay. ¿Y dónde sigo? Sí, no, sí, se detuvo en el momento que te desconectaste, así que... Bien. Bueno, siguiendo a Jan de Vos y como el profesor Nering también lo señala, la psicologización acentuada en las últimas décadas es una dinámica consustancial a los procesos de modernización capitalista de los últimos siglos y al despliegue de los imaginarios e instituciones propios de la condición histórica de la modernidad. Dicho proceso da cuenta del modo en que el conocimiento de la psicología en su registro experto y en su diseminación popular se ha tornado central en mediar en términos de experiencia personal y regulación institucional, la relación de los seres humanos consigo mismo, con los otros y con el mundo. Como escribe de Vos en su libro Psicologización y el sujeto en la modernidad tardía, la psicologización es la adopción de los significantes específicos y de los esquemas discursivos de la psicología para mirarse a uno mismo y mirar al mundo. Así uno podría decir, dice de Vos, que la psicologización es el proceso en el cual los modelos discursivos y esquemas psicológicos producen el típico dualismo de la modernidad que tiene que ver con la mirada de un sujeto sobre sí mismo adoptando las perspectivas de la psicología académica. Estoy ahí traduciendo.
La psicología, primero como filosofía psicológica, después como disciplina científica y quehacer profesional en que se ensamblan teorías, conceptos, instituciones y técnicas, ha jugado un rol central en dicho proceso de psicologización y producción de los seres humanos como sujetos psicológicos que se experimentan a sí mismos y son interpelados por otros como poseedores de un yo interior y privado, como, comillas, dice Nicholas Rose, una entidad naturalmente única y discreta en la que los límites del cuerpo encierran la vida interior de la psique, donde se inscriben las experiencias de la biografía individual, como un locus natural de creencias y deseos con capacidades inherentes, como el origen incontrastable de acciones y decisiones, como un fenómeno estable que muestra consistencia en distintos contextos y momentos. Como señala Rose, explicando la tesis de la psicologización como parte del desarrollo de la modernización capitalista, las redes de los saberes sí se expandieron por la sociedad moderna, creando modos de percepción, vocabularios y gramáticas que llevaron a reformular diversos dominios de la experiencia en términos de problemas psicológicos. El proceso de crecimiento e inserción de la disciplina en la sociedad supuso la psicologización de muchas prácticas, experiencias e instituciones, las que empezaron a pensarse a la luz de las verdades psicológicas. Las maneras psicológicas de pensar, ver, calcular y actuar se expandieron en distintas instituciones tales como el tribunal, la fábrica, la cárcel, la sala de clase, racionalizando esos campos de experiencia y ofreciendo un arsenal de herramientas para hacerlos comprensibles, calculables, administrables, en función de las exigencias de conducción de la conducta y administración de la subjetividad. Como escribe Rose, destacando que la unidad de la psicología se juega no en el plano teórico, sino en el plano institucional y productivo del sujeto psicológico, las disciplinas sí, en parte como consecuencia de su heterogeneidad y falta de paradigma único, han adquirido una particular capacidad de penetración en relación con las prácticas para la conducción de la conducta. No solo pudieron proveer una variedad de modelos de ser un yo, sino también recetas para el gobierno de las personas que pueden ser puestas en práctica por profesionales de distinto ámbito. Por supuesto, esta idea de esta relación o reflexividad entre la producción de los saberes de las ciencias humanas y sociales y la vida social dentro de la modernidad es un tópico más amplio en las ciencias sociales, no se remite por supuesto solo a las perspectivas de la gubernamentalidad, y ahí solo para recordar por ejemplo el concepto de doble hermenéutica de Giddens, o los planteamientos de Melucci respecto a recordar cómo bajo las condiciones de la modernidad las ciencias sociales, en tanto modalidad de autorrepresentación legitimada en nuestras sociedades, no solo describen fenómenos sociales y subjetivos ya dados y estables, sino que en el esfuerzo de comprenderlos los transforman. Comillas, dice Melucci, al poner en circulación en las prácticas sociales formas de nominación y de representación que a su vez modifican tales prácticas y retroactúan sobre el mismo conocimiento. Experiencias tales como la relación de pareja, el miedo, la angustia, la sexualidad, la vejez, los sueños, entre muchas otras, están absolutamente mediadas en nuestras sociedades por categorías psicológicas que circulan en la cultura y que han sido interiorizadas por los sujetos que han aprendido a pensar psicológicamente sobre sí mismos y los otros. Dicho lo anterior, en que de alguna manera he tratado de pensar en qué sentido yo creo efectivamente la tesis de la psicologización contribuye a comprender ciertos rasgos histórico-culturales de las formas de producción de subjetividad en las sociedades modernas en general, y en particular el modo como esos procesos se acentúan en los contextos de gubernamentalidad neoliberal y permiten entender, por tanto, ciertas características del sentido común contemporáneo. Quisiera ahora señalar lo que me parece que pueden ser algunas limitaciones de la perspectiva de la psicologización en términos más generales. Y quisiera ahí plantear algunas limitaciones, me parecen, en un sentido más analítico y en un sentido más normativo. En términos analíticos quisiera destacar dos aspectos también para abrir la discusión. En términos analíticos, me parece que en general la perspectiva de la psicologización, algunas veces en su generalidad y en su carácter estructural,
es decir, pensada como una matriz cultural o como una racionalidad de gobierno en términos generales y estructurales, tiende a invisibilizar, y este es por ejemplo el argumento clásico de Eva y Jus, los usos cotidianos, las apropiaciones heterogéneas, las orientaciones pragmáticas con que los actores en su vida cotidiana se vinculan a los sentidos y prácticas propios de la cultura terapéutica. Se tiende a suponer, en las perspectivas de la psicologización, e imponer una orientación y lógica unívoca de la psicologización, asumiendo que su despliegue es homogéneo entre distintos sujetos y ámbitos de la vida social. Por contraposición, me parece que la perspectiva de la sociología cultural de autores como Eva y Jus, y ahí me parece que en general el énfasis está más en hablar de una cultura terapéutica que de procesos de psicologización, permiten comprender mejor esas dimensiones. Como escribe Eva y Jus, distanciándose de la epistemología de la sospecha y del punto de vista que se centra fundamentalmente en denunciar los efectos de control que tendría la cultura terapéutica, dice Eva y Jus, me parece esta frase, a mí me gusta mucho, dice ella, deseo analizar la cultura sin la presunción de saber por adelantado cómo deberían verse las relaciones sociales. El objetivo del análisis cultural, en este caso de las culturas terapéuticas, no es medir las prácticas culturales con respecto a aquello que deberían ser o aquello que deberían haber sido, sino más bien entender de qué modo han llegado a ser lo que son y por qué, siendo aquello que son, consiguen cosas para la gente. Otras perspectivas, diría ella, sigue la cita, no toman seriamente las capacidades críticas de los actores, no preguntan por qué los actores se ven a menudo profundamente comprometidos y absorbidos por los significados y no diferencian entre esferas sociales, colapsándolas bajo conceptos bulldozer tan abarcadores que terminan aplanando la complejidad de lo social. Un análisis, sigue Eva y Jus, denso y contextual de los usos y efectos de la terapia revela que no hay un efecto general único. Una crítica de la cultura no puede ser llevada a cabo adecuadamente antes de que entendamos el mecanismo de la cultura, cómo son producidos los significados, cómo son entrelazados en el tejido social, cómo son usados pragmáticamente en la vida diaria para conformar las relaciones y tratar con un mundo incierto, y por qué llegan a organizar nuestras interpretaciones del yo y de los otros. ¿No? Me parece que desde esa perspectiva de la sociología cultural, me parece que hay un lugar para tensionar una cierta forma de entender la perspectiva de la psicologización. Por supuesto, mucha gente trabaja articulando ambos campos, pero estoy tratando de hacer esa distinción. La segunda limitación analítica, me parece, de cierta forma de entender la perspectiva de la psicologización, es que tiende a reducir la dimensión cultural de la modernidad a la prevalencia de una única significación imaginaria, en este caso la idea de las culturas terapéuticas o de la cultura del yo, desconociendo, por ejemplo, la fuerza dentro de la misma modernidad de imaginarios y giros modernizadores de democratización, cambio político y acción colectiva, que han jugado también históricamente roles centrales en la configuración de subjetividades, como lo expresan desde los inicios de la modernidad hasta el día de hoy la amplia gama de viejos y nuevos movimientos sociales con demandas de redistribución y reconocimiento. Si bien la psicologización y las culturas terapéuticas operan y han operado como una matriz simbólica y un régimen del yo ineludible para entender las formas de autoidentificación y regulación social de las personas en la modernidad, estas no agotan la complejidad de los imaginarios modernos y los modos heterogéneos en que se entretejen en la vida social. ¿Cómo entender, por ejemplo, desde la tesis de la imaginación psicológica, la fuerte oleada de movimientos sociales estudiantiles y feministas en el Chile de los últimos años, conducidas por aquellas generaciones jóvenes que estarían en principio más fuertemente socializadas en ese nuevo sentido común terapéutico y psicologizado del Chile postdictadura? La idea de que eso sería simplemente una forma de resistencia a ese sentido común hegemónico me parece menos fecunda que la de pensar que la construcción del sentido común o las estructuras de sensibilidad en el sentido de Raymond Williams están compuestas más bien por capas, temporalidades y articulaciones múltiples de sentido que se conectan con la heterogeneidad del campo de la modernidad y que se despliegan de modos diversos en el devenir de las contingencias y también las demandas pragmáticas de la vida social.
Me parece que esas son como dos puntualizaciones respecto a ciertos límites, a mi juicio, en términos analíticos, que la perspectiva de la psicologización puede tener para la imaginación sociológica. Y por último, termino lo que me parece que pueden ser ciertos límites en un sentido más bien normativo. A diferencia de las lecturas que enfatizan el carácter de control y dominación de la psicologización y los saberes sí, me parece necesario reconocer la pluralidad del propio campo de las psicologías en términos tanto de las tradiciones teóricas que la constituyen, como de las diversas y ambivalentes implicancias que han tenido en el devenir de las sociedades modernas. A la luz del horizonte ético-político de la modernidad y sus principios de autonomía, igualdad y democracia, pienso que las psicologías y los modos de subjetivación que habilitan contienen en sí misma la ambigüedad y ambivalencia que son inherentes al proyecto moderno, habiendo contribuido al proceso paralelo y dramático de liberación y sometimiento de los sujetos que es consustancial a las dinámicas históricas de modernidad. En ese sentido pienso que la perspectiva de psicologización corre el riesgo de reinstituir una lectura monolítica y unilateral de la modernidad, de los procesos de modernización y de la psicología, que la reducen a la mera expansión de mecanismos de control y sometimiento. Y ahí, en contraposición al planteamiento de Rawls, pienso, esto es algo que uno puede, por supuesto, se puede debatir mucho, que la noción de sujeto psicológico, en un sentido amplio, no cartesiano, pensado como un espacio de interioridad, reflexividad y negatividad que no se reduce a las determinaciones biológicas y socioculturales que lo constituyen, esa forma de reflexividad o del espacio de subjetividad es, como proyecto, no como sustancia, también el sujeto autónomo, partícipe de una comunidad democrática en el sentido de Castoriadis, es también el precario andamiaje desde el cual seguir defendiendo el etos filosófico de la ilustración, aquella actitud valorada por el mismo Foucault de, comillas, creación permanente y crítica de nosotros mismos. Si bien, termino con esto, el desarrollo de la psicología y sus usos en nuestras sociedades han contribuido innumerables veces al psicologicismo, que, como decía Adorno, es ideología, a la objetivación y deshumanización de las personas bajo la ilusión de un individuo extrasocial y natural al que se le hace responsable de su propio destino. También es posible encontrar en el pasado y el presente, imaginar hacia el futuro, experiencias de contribución de los saberes psicológicos a una mejor comprensión de nuestras propias determinaciones. Ahí De Vos, por ejemplo, recupera la propia tradición psicoanalítica, y a una ampliación de la autonomía individual y colectiva. En ese sentido, y a la luz de ese argumento, me parece pertinente, siguiendo a Amparo Serrano y Eduardo Crespo, o pienso que uno debiera restringir la noción de psicologización a aquellos espacios, momentos o lógicas donde efectivamente los significados de la cultura del yo, de lo terapéutico, del sujeto psicológico, son movilizados para generar o sostener relaciones de dominación, ¿no? Un poco el argumento de Thompson respecto a pensar la ideología en términos de esos lugares donde el significado y el poder se intersectan, pero que de alguna manera esas intersecciones también son móviles, heterogéneas, y los mismos significados pueden ser utilizados por actores y en contextos distintos para impugnar el orden instituido o para reproducir formas de dominación. Y en ese sentido me parece que el desafío es hacer ese análisis empírico y restringir o distinguir la idea de la psicologización como algo más acotado de lo que serían procesos más amplios de individualización o constitución de la subjetividad moderna, en que me parece hay que pensarlo desde estas dinámicas más bien de las ambivalencias históricas de ayer y de hoy, de la modernidad y de los procesos de modernización en general y en particular en América Latina. Eso sería, muchas gracias. Daniel, ¿quieres responder, decir, comentar? Sí. Perfecto. Sí. Sí, una pequeña esquenada, muchos los comentarios tan sofisticados. Los agradezco, mucho, muy interesantes. Y lo que me parece importante
la respuesta breve es lo siguiente. Reconozco todas las críticas de estos argumentos de la psicologización y me parecen críticas muy importantes, pero hay una razón específica y yo pienso muy importante por la cual escogí este concepto no obstante. Y esto es lo siguiente, me parece que mucho de lo que estamos hablando, cuando hablamos de la cultura terapéutica, viene hablado desde el mundo occidental. Y lo que no se toma en cuenta lo suficientemente todavía, en términos de la constitución de nuestra literatura académica, de nuestro campo de investigación, son los modos en los que el proceso institucional y constitución de la autoidentidad se encuentran, por ejemplo, aquí en el mundo asiático, por ejemplo, aquí en China. Y desde donde estoy hablando yo, acaban de verme, desconecté varias veces, eso es porque casi todos los softwares de comunicación aquí están bloqueados, no funcionan. Aquí les estoy hablando yo desde una sociedad autoritaria con tendencias totalitarias significativas, cual se ha vuelto muy importante, como lo he tratado de analizar de manera muy breve en mi presentación, en la cual las tecnologías terapéuticas van implicadas de manera muy significativa en conjunto con la inteligencia artificial, nuevas tecnologías de surveillance, en el control de poblaciones a gran escala. Es decir, la cultura terapéutica de manera creciente va a implicar en la constitución de un capitalismo totalitario, y eso no es solamente un fenómeno chino, sino un fenómeno de tendencia sino global, por lo menos internacional, por todos los esfuerzos que el Estado chino está haciendo de construir redes de control político, redes de control económico, ahora a lo largo de la Asia, de la África, y también vienen aparte en otras partes del mundo. Si uno, por ejemplo, ve la influencia política, económica de China en la Argentina y en otras partes de Sudamérica. Así que yo pienso que esta idea de cultura terapéutica y capitalismo totalitario se puede analizar muy bien a partir de estas ideas de psicologización, y por eso yo pienso que este concepto todavía es importante, aunque reconozco por supuesto todas las críticas que se le pueden hacer. Gracias. Preguntas, comentarios. Quisiera que nos amplíe. Tiene que ser con micrófono. Voy a girar la cámara, somos pocos pero muy buenos. Espera, que te Hola. Ahí. Parece que no. Sí. Hola Daniel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola. Hola Vanina, mucho tiempo. Sí. Daniel, me gustaría, ¿hay algún problema teórico en tu exposición que parece que remite a 3 o 4 autores que piensan en líneas muy diferentes? Pero más allá de eso, me gustaría que expliques en qué sentido las formas de control chinas que estás mencionando pueden ser concebidas como terapéuticas. Si nos puedes dar más información sobre tu ejemplo. Pueden ser concebidas como terapéuticas porque se trata en parte de intervenciones terapéuticas directas, programas constituidas por el Estado en colaboración, por ejemplo, con empresas privadas, y pueden ser consideradas terapéuticas y psicologizadas porque utilizan,
por ejemplo, en conjunto con tecnologías de inteligencia artificial, conocimientos psicológicos, terapéuticos para medir, interpretar y controlar o regular la conducta individual en la vida diaria, de manera muy sistemática, con el objetivo de, como expliqué en mi presentación, establecer a partir del 2020 un sistema de control total, un sistema de control totalitario que va a aplicar no solamente a todos los ciudadanos chinos, sino también a todas las organizaciones y todos los individuos que de alguna forma tienen contacto con la sociedad, con el Estado chino. ¿Pero lo puedes describir en qué consisten? Porque nos falta contexto para entender. Perdón la repregunta, pero... Se trata por ejemplo, de programas de intervención terapéutica, en términos chinos. El idioma que se utiliza ahí mucho es la armonía social, intervención terapéutica, programas terapéuticos de intervención en comunidades específicas, especialmente ahora en ámbitos rurales, pero también en algunas ciudades, en algunas comunidades urbanas en el sur de China, por ejemplo, que tienen el objetivo de reducir, digamos, desconformidad política. Es decir, si ahora hay intervenciones terapéuticas de gran escala, programas psicoterapéuticos de gran escala que se aplican de manera no tan voluntaria a comunidades específicas dentro de la sociedad china, y eso se va a implementar, como dije, a nivel nacional a partir del 2020. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Prince de Argentina. Vos hiciste una mención a Argentina, y en el sentido que decía Vanina, a mí me dejaba preocupado porque en realidad hoy en Argentina hay lo que se llama las inversiones públicos y privados, y en donde aparece como un actor principal el inversor chino. Es decir, que en ciertos sectores de la economía aparece como un vector de inversión grupos chinos. ¿Podría de alguna manera, en ese sentido, ingresar algunos de estos conceptos por vía de las inversiones y consecuentemente en una segunda fase introducir estos conceptos que vos decís? Sí, de hecho hay un vínculo muy directo, como dije, a partir se está estableciendo ahora un sistema que a todos los individuos y hasta cierto punto ya a todas las organizaciones extranjeras que tengan contacto con el Estado chino, se les calcula un puntaje para establecer su contribución a la sociedad china, y si este puntaje no es suficiente, se dan por un lado intervenciones terapéuticas, pero por otro lado, digamos, intervenciones de control social para establecer armonía o conformidad. En el caso de organizaciones extranjeras que, por ejemplo, quieran trabajar en China o que tener negocios con el Estado chino, también se establece o se va a establecer este sistema de puntajes para medir hasta qué punto se les pueda permitir la colaboración económica, el acceso al mercado, etcétera. Y este sistema sirve para proyectar este sistema de control social más allá de las fronteras chinas y al exterior. Todo eso está pasando, por ejemplo, ahora mucho en varias sociedades asiáticas a partir de la estrategia One Belt, One Road que le está siguiendo el gobierno chino para reconstruir relaciones económicas dentro de la Asia y obtener más control tanto social, tanto económico como social y político sobre estas sociedades. Es decir, hay vínculos muy directos ahí.
hacer una pregunta, si me lo permiten? Aquí, Dani. Sí. Quería hacerte una pregunta, un poco quizás en la línea de lo que te preguntaba Vanina. Pienso lo siguiente, me cuesta un poco extrapolar el ejemplo chino al resto del mundo, pero más que un problema histórico, tiene que ver con un problema conceptual respecto a lo que podemos entender por culturas terapéuticas. Pienso en lo siguiente, por ejemplo, cuando Foucault describe estos tres clásicos dispositivos de poder, ¿no es cierto?, soberano, disciplinario y dispositivo de seguridad, él dice, bueno, siempre están los tres, digamos, no es que hay una sucesión histórica donde uno va superando al otro. Sin embargo, y por ejemplo cuando analiza la cárcel, y entonces la cárcel gestionada en una lógica disciplinaria o de seguridad, uno podría decir que uno puede utilizar, por ejemplo, pensando en la cárcel, medidas disciplinarias, pero que son utilizadas bajo una racionalidad que no es disciplinaria, sino que pertenece más bien a un cálculo económico, o sea, y por lo tanto a una lógica securitaria, más que disciplinaria. Yo podría, bajo la misma idea, ¿no es cierto?, que es propio de como él describe la racionalidad más liberal, ¿no?, de gestión de la delincuencia, decir, mira, llegar a delincuencia cero es imposible, tenemos que mantener la delincuencia dentro de ciertos rangos, ¿sí? Y en ese contexto, una de las medidas que yo podría tomar para mantener y gestionar la delincuencia en esos rangos podrían ser medidas disciplinarias, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, en ese sentido, si es que el hecho de utilizar, por ejemplo, estrategias terapéuticas en contextos autoritarios, efectivamente podríamos seguir, no ocurriría algo como de lo que estoy describiendo, digamos, o sea, que son estrategias, digamos, terapéuticas, pero quizás no están en un contexto de justificación que sea propiamente terapéutica, ¿no? Esa es una pregunta. Entonces, y lo pongo como un ejemplo más concreto, que tiene que ver con el Big Data, ¿no?, y la utilización del Big Data como forma de control social. Efectivamente, el ejemplo chino es escalofriante, ¿no? O sea, uno lo escucha y... Pero, ¿qué pasa cuando la misma Big Data se usa en las sociedades, en las democracias liberales occidentales, y el tipo de intervención que retorna hacia los sujetos, digamos, no es este tipo de intervenciones con puntaje y tan autoritarias, sino a través del marketing, ¿sí? O sea, el retorno de esa información vuelve de una manera que, a mi juicio, permanece dentro de la misma lógica, podríamos decir, de una gestión terapéutica más bien ligada a autoridades blandas, ¿no es cierto?, liberales, más que autoritarias. En cambio, esa misma información, cuando retorna bajo una lógica de gestión autoritaria, uno podría decir se desnaturaliza y pasa a formar parte de otra racionalidad. Ese sería un poco... Sí, lo que yo estoy tratando de señalar precisamente que no es necesariamente ya esta lógica cultural que ya está operando en el mundo contemporáneo. El ejemplo chino es el ejemplo extremo, pero yo pienso que también en otros contextos, desarrollos, por ejemplo, en términos de Big Data, inteligencia artificial, la reconstitución de la esfera pública, o tal vez la desconstitución, la desfiguración de la esfera pública a partir del Internet y las redes sociales apuntan hacia la reconstitución fundamental entre capitalismo y democracia, y en este contexto la reconstitución fundamental que conocimientos y prácticas terapéuticas juegan en modular esta relación entre capitalismo y democracia, y creo que ahí está la utilidad potencial de este concepto de capitalismo totalitario. Obviamente esta lógica emergente está compitiendo con otras lógicas culturales como la clásica que tú describiste, pero pienso que lo que yo estoy tratando de señalar es por lo menos algo que vale la pena pensar. ¿Más preguntas?
comentarios. Sí. Yo a propósito de que quería una pregunta más bien para Vanina, no sé si que quería a propósito de algo que tú dijiste y algo que yo me preguntaba cuando escribía esto, pero quiero saber tu opinión. Si tú, estoy pensando en todo lo que dijiste, que reconocías en el argumento de la conferencia como tradiciones teóricas que podían ser muy heterogéneas, ¿no? Como si tú dirías que uno podría distinguir entre ciertas aproximaciones que uno podría denominar más desde esta idea de la psicologización, como en un sentido de tradiciones más bien anglo-Foucaultianas, como que tienen en el trabajo de Rawls un punto muy central, es de pensar esa relación subjetividad, saber sí y cultura desde esa lógica teórica, y lo que se podría hacer un abordaje más desde la sociología cultural, que enfatizaría más bien la noción de culturas terapéuticas. Entonces, si tú ves, si esa distinción a ti te hace sentido, yo no conozco como el campo así en detalle, entonces si uno podría como distinguir con eso ciertas dos formas de abordar de alguna manera una cierta problemática común. Sí, bueno, Lutz se apoya en Alexander, ¿verdad? Sí. Digo, toma la perspectiva de sociología cultural de Alexander, que podría empatar bastante bien, gracias con Giddens, que fue lo que propusimos. ¿Escuchas, Daniel? Ahora me pongo el micrófono y Sí, escucho. Mientras que la perspectiva de Rawls, como es una perspectiva Foucaultiana, tiene menos utilidad para tomar esta dimensión de la interacción, que sí está más posibilitada por la otra perspectiva. En todo caso, una buena aplicación de los estudios de gubernamentalidad, pensando rejillas de especificación, contextos, lógicas de gubernamentalidad que Rawls aclara que son siempre diferentes, o sea que no hay que pensar como el capitalismo, sino que anclarlas en contextos que a veces son nacionales o estatales, que existen numerosas modulaciones, permite matizar mucho más la perspectiva. No obstante, esa perspectiva no permite pensar en las estrategias de los usuarios, las prácticas cotidianas, que es lo que la otra sí. Entonces, muchas veces es necesario el complemento, pero hay que hacerlo con cierto cuidado para no caer en contradicciones teóricas importantes. En la exposición de Daniel, él hablaba de entrevistas realizadas en Trinidad y Tobago, que no empataban bien, yo no encontraba la mediación necesaria para volver a la imaginación psicológica. Sí, me faltaban unas cuantas mediaciones. Digo, la noción de sentido común de Gramsci, pensada desde Gramsci, permite entender las lógicas de la hegemonía como negociaciones y como distintos tipos de pensamiento que pueden ser contradictorios y de distinto nivel y que sin embargo funcionan todos juntos en una determinada época. Pero la mención al pragmatismo ya complica esta manera de pensarlo. Entonces todo el tiempo como que arrancaba y retrocedía y me quedé con muchas lagunas allí para llenar, y bueno, habrá que leerla escrita la exposición para ver esto. Sí, Daniel, ¿quisieras comentar algo? Sí, así Vanina, sí, ahí te quedan lagunas, te recomiendo mucho que leas mi libro nuevo sobre esta investigación en Trinidad y Tobago que va a ser publicado en el próximo año. Ahí explico todo eso de manera mucho más detallada, tomando en cuenta todos estos puntos teóricos que señalaste. Bueno, no te voy a dejar ahí mejor que veas allá. Bueno, Daniel, te queremos agradecer mucho, fue muy interesante, tu presentación se vio perfectamente y la discusión se pudo hacer bastante bien. Yo tenía miedo, pero fluyó, parece que
Los chinos todavía, Sí, funciona muy todavía bien. no es muy eficiente el sistema de los chinos, van a tener que perfeccionarlo. Gracias. Muchas gracias. Ya, chao. Un aplauso, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Chao. Daniel. Hasta luego. Funcionó. Bien, entonces, ahora tenemos una pausa café, pueden ir al frente que hay un café y en 20 minutos más comenzamos con la mesa redonda de la mañana.